Bueno, Chava Chalón a todos los que nos escuchan en esta hora. Los bendecimos y queremos que estén muy atentos a la enseñanza el día de hoy. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Oseas. Vamos a ver si podemos alcanzar a ver 3 capítulos de Oseas, que es el capítulo 7, 8 y el 9. ¿Listo, mis amados? Bueno, ojo a esto y lo que le acabo de decir es que esta es la continuidad del capítulo 6, de donde dice, el versículo 4, si quiere vayamos al libro de Oseas, y dice así: ¿qué haré a ti qué? Efraín. Hoy vamos a hablar de Israel, pero nos vamos a enfocar mucho en Efraín. Y acordémonos que ¿quién es Efraín? ¿Son las qué? Las tribus esparcidas. Y aquí es no tanto la advertencia, sino que ya aquí está estipulando el Eterno un juicio, un castigo. ¿Listo? Ya el Padre aquí ya dijo, este ya es el límite y ya no más. O sea, ya les había extendido su misericordia mucho tiempo, mucho tiempo, y aquí dice, ya hay un límite. ¿Listo? Entonces aquí lo que se va a pronunciar es juicio, destrucción y castigo. Es el principal tema de estos 3 capítulos del libro de Oseas. O sea, tienen mucho que ver. ¿Listo? Entonces, recordemos los temas principales. Entonces, vamos a leer Oseas, el versículo del 1 al 7. Y dice así. ¿7? Sí. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, y a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Y algo muy importante aquí que es de resaltar, que está en el primer versículo, que es desde el comienzo que ha querido el Eterno con su pueblo, y dice, mientras curaba. Y ese curar no es simplemente sanar, ese curar viene de la palabra Rafa. ¿La han escuchado? Rafa. O sea, tenemos un Yahweh, Rafa, un Yahweh sanador. Y ese curar es restaurar, es cuidar y es sanar. ¿Listo? Tiene muchos más significados, pero de los principales que encontré son esos: cuidar, restaurar y sanar. Yahweh, Rafa. Y eso es lo que siempre el Eterno ha querido con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver qué ha pasado y qué ha sucedido desde un comienzo. Él siempre es uno de los atributos del Eterno, es ese. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y siempre desde el principio, pues Él ha querido la restauración. ¿De qué? ¿De una religión? No, de un pueblo. ¿Listo? Y dice así: se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Mientras el Eterno quiere restaurar a su pueblo, se descubre que la maldad de ¿quién? De Efraín. Vamos a hablar de ¿quién? De Efraín. ¿Y la maldad de quién? De Samaria. Resulta, y recordemos que ya nos lo enseñaron en el libro de Oseas, que en Samaria había un centro de adoración, ¿cierto? ¿Qué habían allí? En 2 puntos, 2 extremos. ¿2 qué? Dioses, 2 becerros de oro que colocó el rey, ¿cierto? Para que lo adoraran.
Jeroboam. En Dan y en Betel. No se nos olvide para que tengamos ahí el dato. ¿Listo? Eso ya lo habíamos visto y es como un repaso para que ustedes no se les olvide. ¿Qué había? Imagínense que dice que había ladrones, ¿cierto? Porque ese salteador y ese ladrón y resulta que quiere decir que habían bandas de ladrones. Imagínense en el pueblo de Israel, habían bandas armadas que saqueaban, que robaban, habían malhechores. Y eso no es nada, ahorita vamos a seguir viendo qué más había dentro de él. Aquí en el capítulo 7 dice, sigamos aquí, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dice que él no considera, o sea, es inconsciente Efraín que en algún momento el Eterno va a castigar. Así está hoy en día el pueblo de Efraín, esparcido, ¿cierto? O sea, él dice, estoy viviendo por gracia. Genial, porque puedo pecar y puedo volver cuando veces yo quiera al Eterno. Y resulta que aquí el Eterno está estipulando un juicio que ya es irreversible. O sea, él ya lo dictó, era para ese tiempo, pero también es para estos tiempos. Por eso usted hoy en día tiene que estar informado qué va a pasar. Para que usted después no vaya a decir, uy, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué tantos desastres? ¿Por qué viene el juicio sobre la tierra? ¿Por qué está pasando esto? ¿Será que Dios es injusto? No. O sea, Dios es un Dios justo y tiene que darse a conocer, porque es que Él no da por inocente a aquel que es culpable. Y Él tiene que condenar, tiene que dar un juicio, un castigo. ¿Listo? Para que todos lo vean y lo sepan. Y dice que su maldad ahora les rodearán sus obras. Y no eran obras buenas. Ese rodearán sus obras, mire lo que quiere decir. Viene la palabra Sabbat, no de Shabbat. Y quiere decir apartar y dar la espalda. O sea que ellos se apartaron, dieron la espalda. ¿A quién? Al Eterno. ¿Sí? Y dice que delante de mí están. Delante es la palabra. En contra. Sí, que están en contra y que están lejos de la presencia del Eterno. Pero ellos se hacen como los locos y creen que todo lo que están haciendo se están acercando al Eterno. ¿Se ha visto cómo Efraín dice, yo estoy orando al Eterno? ¿Cierto que sí? Estoy ayunando, hago eventos en el nombre de Dios, pero son desobedientes. Y ellos creen que el Padre no se da cuenta de eso. El pueblo cree que el Eterno eso lo deja olvidado. Y aquí está diciendo, su maldad está delante de mí, están en contra mío, están dándome la espalda. Y cuando alguien le da la espalda al Eterno, ¿qué hace el Eterno? También le da la espalda. Eso es así. Y eso es prevención también para nosotros como pueblo. Nosotros como pueblo no nos podemos confiar. ¿Sí me hago entender? No nos podemos confiar que ya tenemos la salvación a dos manos. No nos podemos descuidar en nuestra vida espiritual, porque nuestra cabeza, el enemigo la busca para derribarla en cualquier momento. Si usted y yo nos descuidamos, Él no va a perdonar. Él sí no tiene compasión de nadie, sino que va a tratar de llevarse a quien más pueda. Entonces, eso también es un llamado de atención para nosotros como su pueblo. No se descuide en oración, no se descuide en palabra, en ayuno, no se descuide. Mire, Efraín ahorita está diciendo, ay, yo ayuno, yo hago eventos grandes para el Eterno. Pero ¿dónde está el Eterno ahí? ¿Estará el Eterno ahí? Porque ¿cómo puede uno hablar en el nombre de Dios y no obedecer? ¿Se podrá? ¿Será que sí está el Eterno con uno? Es coherente. Es incoherente. ¿Listo?
Dice que en el versículo 3 dice que con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Y ellos preferían alegrar ¿a quién? Al rey, que deleitar al Eterno. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Mire cómo los compara. Que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. ¿Alguien ha visto cómo calientan un horno? Le meten mucha leña, ¿cierto? Mucha candela le meten y después le sacan los tizoncitos, lo dejan que se caliente a lo máximo hasta que la masa esté lista para hornear. Y así los compara a ellos. ¿Cómo sería su maldad? Que ellos solo esperaban el momento para pecar, para ir en contra del rey también. Porque habla también aquí, más adelante, en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. El rey se juntaba también con los malhechores y con todos los demás a celebrar. ¿Y sabe qué hacían? Lo emborrachaban para luego, ¿qué? Matarlo. Y en Segunda de Reyes está el caso de muchos reyes. En 10 años sucedieron como 5 reyes, imagínense, en 10 años. Hay unos que duraron solamente un mes, porque conspiraban contra él, lo mataban para quitarle el reino y quedarse con el reino. Eso hacían. ¿Se imaginan la maldad tan terrible que había allá en ese entonces? Y ahora, ¿cómo se ha multiplicado? Mucho más, ¿cierto? Por eso el Eterno ya está diciendo, si ya se entregaron a la maldad, ya, ¿qué más puedo hacer por ellos? Ya hice de todo, ¿o no? Misericordioso el Eterno, y con nosotros ha hecho de todo. ¿Ha sido misericordioso con cada uno de nosotros? Muchísimo. Entonces, no perdamos esa misericordia, ese favor de Yahweh. No lo perdamos, porque miren, sigue aquí. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, y ahí está, vuelve a hablar del horno. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego para devorar cuantas personas estuvieran, jueces, sacerdotes, todo lo que hubiera se devoraban, los mataban. Y en donde encuentran lo de los reyes que sucedieron en tan poco tiempo, 10 años, en Segunda de Reyes 15, del 8 al 31, por si después lo quieren leer, ahí lo pueden encontrar. Todos los reyes, y todos hicieron lo malo delante de los ojos del Eterno. Y dice que no hay quien clame, en el versículo 7, no hay entre ellos quien a mí clame. Y en Isaías 64, 7, mire lo que dice. Nadie hay que invoque tu nombre. O sea que esa palabra del Eterno era desde hacía poquito. Desde hacía mucho tiempo, el Padre con cada profeta le venía diciendo a su pueblo. ¿Qué hace un profeta? ¿Quién me dice? Hace volver al pueblo, llamar al arrepentimiento. Exacto. Eso es el objetivo de un profeta, hacer volver al pueblo en arrepentimiento al Eterno. Y todos los profetas, imagínense todos los profetas que hubieron, que podemos conocer, y de algunos no mucho, todos ellos hablaron para que el pueblo se arrepintiera. Y en Isaías 64, 7 dice, no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, los entregó. ¿Usted quiere estar así? ¿Usted le gusta eso? ¿Usted le gusta deleitarse y revolcarse en el mundo? ¿Usted le gusta hacer su voluntad? Entonces, a ver, los entregó. Eso está diciendo acá también. Los entregó a sus amantes por su maldad. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él ¿qué? No lo supo. Imagínense cómo sería tan ciego el pueblo.
Dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Se ha mezclado Efraín? Cultura. Religión, política. Se ha revolcado en cuantas cosas salen en el mundo. Las mudas, todo en el pecado que usted quiera. Efraín se ha mezclado con las demás naciones. Y ya les parece normal todo lo que hacen. Olvidaron la ley de Yahweh. Olvidaron lo más importante. Por eso está mezclado por todo lado. Dice que fue torta no volteada. O sea, por un lado está asadita, bien bonita, se ve espectacular, que le dan ganas uno de comerla. Y por el otro lado está cruda. O sea que no sirve para nada. ¿Quién se come una torta así? Y se quema. Y se quema. O sea, no sirve. Y es solo apariencia, porque por un lado sí se ve bonita, pero el otro está dañada. Hipocresía, apariencia, todo eso es un listado de cosas que tenía o que tiene Efraín, porque lo vemos hoy en día. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. O sea, hoy en día el sistema ha devorado tanto Efraín que él se acomodó, se amoldó. Y en Romanos dice, no se amolden a este mundo, ¿cierto que sí? Y él sí se acomodó, dijo, estoy bien así, con pecado y todo, no hay problema. Efraín no lo sabe, o sea que no lo reconoce, no lo reconoce. Ese mezclas viene de la palabra balal. Balal, parecido a balal. Y quiere decir, mire lo que quiere decir, untar. O sea que Efraín se ha untado cuántas porquerías, untar. Sí. Comer, inundar y caer. Eso quiere decir mezclas. Eso fue lo que hizo Efraín. Se contaminó del sistema. Se mezcló tanto que no se da por enterado. Pero dice ahí, pero él no lo sabe. O sea, él no lo reconoce y no lo quiere reconocer. No se da cuenta que ya le ha pasado el tiempo y su condición cada día es peor. ¿Sí se ha dado cuenta? Es cada día peor. Y en ese entonces cada día su condición estaba empeorando también. Dice que, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Yahweh su Dios, ni lo buscaron en todo esto. Y algo que hay que resaltar aquí, dice que la soberbia testificará en contra de él. Porque la soberbia y el orgullo casi son lo mismo. Y eso es lo que no deja reconocer a una persona. Y hay que tener cuidado con eso. La soberbia y el orgullo es lo que no deja reconocer que nosotros tenemos que cambiar. Que tenemos que sujetarnos, que tenemos que obedecer. Cuando nosotros tenemos nuestras propias opiniones y nuestras propias cosas, eso no nos deja. Dice que Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Esa palabra incauta es como ingenua. ¿Ustedes se imaginan uno ir a buscar ayuda a los enemigos? O sea, eso estaba haciendo Efraín. Eso es ser uno muy ingenuo, ¿cierto que sí? Imagina uno ir a pedir azúcar donde el vecino que no lo quiere a uno. Lo digo pequeñito, pero ellos hicieron ir a buscar ayuda en Asiria y en Egipto. Los enemigos de toda la vida del pueblo de Israel. Eso, muy ingenua. Sigamos. Cuando fueren a buscar ayuda, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y ellos mismos los han anunciado, ¿cierto? Que muchos se llenan la boca de decir que hay destrucción, que hay castigo, pero para ellos mismos.
porque han caído en sus propias trampas, en su propia boca. Y dice que cuando vayan a buscar ayuda, que van a caer como aves del cielo. Y en el versículo 13 dice, ¡ay de ellos! Y esa expresión, ¡ay!, tiene unos signos de admiración. ¿Cierto? ¿Sí lo ven ahí? ¿Lo tienen conmigo? Y esa expresión ahí expresa dolor o sorpresa. Dolor o sorpresa. ¡Ay! O sea, que no saben qué les espera. ¿Listo? Y lo que venía de eso era destrucción, juicio, por haberse apartado del Eterno. Dice, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron. Se les rebelaron contra mí. Y miren lo que dice aquí la cita en Isaías 57:3. Se las voy a leer acá. Que habla acerca de... Espera, que me salté una hoja de las 20. Sí va bien. No, ya voy. Vamos bien. Isaías 57:13 dice, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. Miren lo que en Isaías lo que le estaba diciendo al pueblo ya. Otra vez lo mismo. ¿Quién os habéis burlado? ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? O sea, hablaron en contra del Eterno. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Miren todo lo que hacían. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. En las eras de trigo eran los lugares altos y también allá hacían sacrificios, hacían sus ofrendas, pero por las cosechas, pero no precisamente el Eterno, hacían cosas perversas, solamente por su trigo, por su comida, por su alimento y por multiplicarse también. Dice en el versículo 8, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Mire todo lo que hicieron, hizo pacto, rompió el pacto con el Eterno e hizo pacto con sus dioses. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y esa trigo, esa palabra trigo tiene una raíz primaria que es dagá, que tiene un denominativo que es desovar. Es una palabra que nos enseñó el profe hace mucho tiempo, ¿cierto? Que es multiplicarse. ¿Listo? Eso era lo que querían ellos también, multiplicarse, ser un pueblo próspero y multiplicarse. Y se reunían era para eso, para multiplicarse y para pedir por el alimento, por intereses personales, como hoy en día. Cuando alguien se siente en necesidad, dice ¿qué? Busca ¿qué? Y clama ayuda.
que supuestamente conocen a un Dios, ¿cierto? Dice que aunque yo los enseñé en el versículo 15, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí, ¿qué? Pensaron mal. Ese enseñar es yazar, que es corregir, dirigir, instruir y amonestar. Eso es lo que hizo el Eterno con su pueblo. También los fortaleció, porque dice que fortalecí sus brazos. O sea, los restauró, los sostuvo, los volvió un pueblo poderoso, un pueblo fuerte. Con mayor razón el castigo era más duro. ¿Por qué? Porque el Eterno ya los había levantado y lo había hecho un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, un pueblo poderoso. ¿Cierto? Entonces, y pensaron mal, dice. O sea, tejieron, idearon cosas en contra del Eterno. Dice el versículo 16, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. O sea, por su misma boca cayeron. Y cayeron a espada. O sea, había también juicio de muerte. Y fuera de eso los enemigos se iban a burlar de ellos. O sea, también viene vergüenza. Y eso es un juicio también que viene sobre Israel hoy en día. Vergüenza. Capítulo 8. Vayamos al capítulo 8. Que es una continuidad. ¿Listo? ¿Qué dice? Pon a tu boca, ¿qué? Trompeta. Como águila viene contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo que perseguirá. Y ese toque en la trompeta es como en señal de alarma. O sea, cuando alguien ya toca la trompeta, era avisando que venía el enemigo. Y eso es lo que está diciendo, ya viene el enemigo. O sea, viene como águila al acecho sobre su presa. ¿Quién era la presa? Israel. Esa era la presa. Y ya, porque se habían rebelado y ya habían traspasado todo, el pacto y todo, y la Torá, entonces ya no había nada que hacer, ya venía el enemigo. Segunda de Reyes 15, 28 al 29, quiero que la abran conmigo. Segunda de Reyes 15. Sí. 28. ¿Entienden? ¿O sí? ¿Quién lo tiene? 15, 28. Sí. Dice así. Pecá hizo lo malo a los ojos de Adonai. ¿Sí está así en las otras versiones? Sí. Pecá. Sí, un rey. Pecá hizo lo malo a los ojos de Adonai. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Durante el reinado de Pecá, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó las ciudades de Gijón, Abel-Bet, Maaca, Janoa, Sedes y Hazor. También conquistó las regiones de Galaad, Galilea y tomó el territorio de Neftalí. Y a los habitantes los llevó cautivos a Asiria. A Asiria. Ahí dice. Eso fue lo que pasó. Llevárselos cautivos. Pero no solamente era llevárselos presos y ya. O sea, le iba a ocurrir muchas cosas. Porque lo vemos así por encimita. Pero este libro nos enseña que era mucho más lo que iba el trato del Eterno contra el pueblo. Por su pecado. ¿Listo? Dice que trataron de ¿qué? De convencerlo. Ahí sí clamaban diciendo, uy, Dios, te hemos conocido. Ahí cuando ya estaban al borde de la muerte, entonces ahí sí lo hemos conocido y tratando de convencerlo a gritos. Tratando de convencer a gritos. Pero hay una palabra en Mateo 7, 22 al 23 que se aplica pues al último tiempo, pero dice que muchos me dirán en aquel día, ¿qué? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y muchos están diciendo hoy en día que muchas cosas están haciendo para el Eterno, pero están desobedeciendo. ¿Vale? No. O sea, lo que el Padre quiere es obediencia, fidelidad. ¿Listo? Porque uno puede predicar bonito, puede ir a todas las naciones del mundo a predicarle a todos, y muchos se pueden hasta arrepentir, ¿cierto? Muchos pueden creer, pero si yo mismo, como dijo Pablo, yo mismo que fui escalera para otros, para que muchos se salvaran y me pierdo, exacto. Entonces, si no obedezco yo, entonces está en nada. ¿Listo? Versículo 4. Vamos al capítulo 8, versículo 4, y lo vamos a leer hasta el 6. Y dice así: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Miren lo que hicieron. Ellos mismos pidieron rey, ¿cierto? Porque el Eterno era el que los estaba gobernando, los estaba guiando. Pero ellos dijeron, no nos gusta, nosotros queremos un rey. Y él, pues su propio pueblo se echó, como quien dice, la soga al cuello. Y el Eterno dijo, bueno, si quieren rey, démosles el rey, ¿cierto? Y después ellos no esperaron que el Eterno escogiera el rey, sino que ellos mismos pusieron el rey que ellos querían, los sacerdotes que ellos querían, los jueces que ellos querían, para luego esos mismos reyes los destruyeran. Y esos mismos ídolos que hicieron, esos mismos ídolos los destruyeron. O sea, se les volvieron en contra. Eso es lo que quiere decir aquí este versículo. ¿Listo? Dice, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Si alguien no se quiere volver, ¿cómo va a alcanzar purificación? Si alguien no se arrepiente, ¿cómo va a alcanzar misericordia? Nadie, el Eterno no obliga a nadie. Dice el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino, ¿qué? Segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel pronto. Será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Lo que sembraron, como siempre dice, eso iban a recoger. ¿Listo? No iba a haber alimento. Eso es otro juicio. O sea, es algo de parte del juicio del Eterno. El hambre, el poco alimento. Y se iban a sembrar, otros venían y se les iban a comer las cosechas. Pero también se refiere, cuando se refiere a la espiga de donde se saca la harina, si lo vemos ahí en el mismo texto, dice que ni su espiga hará harina. Antes de hacer harina, la espiga, es primero la espiga, ¿verdad? La semilla, el grano. El grano, la semilla. O sea que no iban a llegar a edad madura para poder sacar algo bueno. O sea, no iban a llegar a la madurez. O sea, eso también era parte del castigo. O sea que no iba a haber fruto. Y si llegara a madurar o a haber fruto, sería devorado por los extranjeros. Dice, Efraín es devorado ¿por qué? Por un sistema. ¿Cierto? El sistema llegó y lo envolvió, lo mezcló, hizo lo que quiso con Efraín y Efraín dijo, listo, se acomodó.
Dice que una vasija que no se estima, o sea, una vasija en la cual nadie querrá beber ni tomar, ni recibir, o sea, un instrumento que nadie querrá usar. Eso va a ser, que nadie quiere acercarse. Miren lo que quiere decir devorar. Dice que se lo va a devorar, ¿cierto? Las otras naciones se los van a devorar. Y viene de la raíz primaria y es llevarse, destruir, arrancar, arruinar, devorar. O sea, va a quedar en ruina, destruido y burlado. Dice que como asno montés para sí solo. Asno montés. O sea, como un asno solitario o un asno que corre salvajemente. O sea, un asno que no tiene rienda, que tiene rienda suelta, como quien dice. Y mire lo que dice Jeremías 2, 23 al 25. Dice así: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Esto decía Israel. Irónico, ¿no? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. O sea, irónicamente. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés acostumbrada al desierto, a estar solitaria. ¿Pero por qué? Que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán. O sea, la van a encontrar rapidito porque ella es fácil. Eso quiere decir ahí. Todos los que la buscaren no se fatigarán porque en el tiempo de su celo la hallarán. O sea, ella se entrega fácilmente. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Pero también el profeta evoca irónicamente la forma con que Israel trataba. Este es cuando dice, aquí en el versículo 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo. Esto quiere decir que aunque Israel trate de comprar naciones y trate de hacer muchas cosas con dinero, no se va a escapar de lo que viene. No lo va a hacer. El Eterno no lo va a permitir, porque es justicia. Y tiene que pasar, para que muchos pueblos también vean. Y eso está en Oseas 5:13 y 7:11. O sea, ahí se apoya que Israel va a tratar de buscar ayuda en ellos. Dice que aunque haga ciudades fortificadas, en el versículo, ya les digo, aquí, en versículo 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tú altares para pecar. Miren esto, si lo ven hoy en día. ¿Cuántos altares hay aquí, no más en Colombia? ¿Cuántos? ¿Para qué? Para pecar. Porque se suben como quieren. En pecado, fornicación, adulterio, como estén. Profanando los altares que se supone que son para adorar al Eterno. No hay ni siquiera discernimiento para saber si una persona está o no en pecado. Y los pastores a veces dicen, no se preocupe. Los pastores a veces son sinvergüenzas. Muy pocos pastores verdaderos que digan, usted está en pecado, se me baja del altar. Porque ¿cómo va a ofrecer una ofrenda inmunda al Eterno desde un lugar que es santo para Él, donde Él se manifiesta? Pero ya no hay temor. Y no importa, usted pecó, usted fornicó, usted adulteró, no importa, pídale perdón al Señor y vuelva y súbase de una vez. Hágale, eche adelante, tranquilo. El Eterno no se da cuenta. Y eso está diciendo acá. Efraín multiplicó sus altares para pecar. Y eso es lo que está pasando hoy en día.
Miren lo que dice en el versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley, de mi Torah. Se las escribí, las tenemos escritas. Y fueron tenidas por cosa extraña. Usted le habla hoy en día a la gente de la Torah y salen espantados. ¿Sí o no? Le habla de mandamientos. No, eso no es para nosotros. La ley ya pasó de moda. Yeshua vino a abolir la ley. ¿Hablan así? ¿Es extraño para ellos? Es extraño para ellos. Y el Padre dice, y les escribí mis grandezas. Porque si usted ve, son las grandezas del Eterno en la Torá. Todo lo que Él hizo con el pueblo de Israel, cómo lo rescató y lo sacó. Y eso lo olvidaron. ¿Es justo el Eterno en traer un juicio? Usted y yo no podemos decir, el Padre es duro. Dios es duro, Dios, terrible lo que hace Dios. Pero es más terrible lo que hace el pueblo, porque Dios es justo. El Eterno es justo. Y es misericordioso y compasivo. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Yahweh, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. O sea, ¿volverán a qué? A la esclavitud. ¿Así están? Esclavos. ¿Cierto? Hoy en día están esclavos. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. ¿Han edificado templos? Por todo lado. ¿Cierto? Donde quiera que uno pasa hay una iglesia diferente. Multiplicando templos y altares. Y aquí nos refugiamos y aquí estamos bien. Pero dice el Padre, todo eso lo voy a derribar. Porque donde no hay verdad, se derriban las cosas. No permanecen. Y todo eso el Padre lo va a aplastar. Dice que ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Sigue ahí. Capítulo 9. Ahí termina el capítulo 8. Pero sigamos con el capítulo 9, que sigue con el mismo tema. No es otra cosa sino el mismo tema. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Yahweh, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Mire, les dice, no canten, como quien dice, no se alegren mucho ni canten victoria mucho Israel, porque hoy en día en las iglesias también eso se revuelcan y cantan y saltan de alegría y de gozo. Pues les dicen, no canten victoria, ahí no estoy. Mire lo que viene. Si no está en la presencia, pues ustedes han sido infieles. Como alguien, es muy irónico, alguien que salte de victoria, de alegría y gozoso como los demás, sabiendo que han sido desobedientes, infieles, desleales. Eso es lo que dice aquí. Te has portado como una ¿qué? Ramera. Lo que veíamos desde el principio del libro de ¿qué? De Oseas, y lo vemos en muchos textos de los profetas. O sea, el Padre no nos va a premiar por su infidelidad. Y fuera de eso, dice ahí que le dan gracias a los dioses falsos por las cosechas. O sea, el Eterno les da las cosechas y ellos dicen gracias y les ofrecen ofrendas a sus dioses. ¿Es cualquier cosa? ¿Cómo? Es algo irónico. Terrible. Dice, no traigas salario de ramera, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo.
algo que el Padre aborrecía, y está en Deuteronomio 23, 28, que les dice al pueblo antes. Le dice: no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Adón, tu Dios, para cualquier ofrenda votativa, porque los dos son abominación para el Señor, tu Dios. Ya les había dicho, pero ellos lo pasaron por alto. Creyeron que Dios es, como dicen hoy en día, ay, pero ¿por qué Dios hace eso si Dios es amor? Pero vayamos a ver qué es el amor realmente. ¿Qué es el amor? Dice así, y cuando habla de un perro, no es un perro, ¿no? Sino habla de un homosexual. Deuteronomio 23, 28. Una era, sí, habla de perro, pero es un sodomita y una persona homosexual. ¿Listo? Para que lo tengan. Una era de trigo, era un área plana, a menudo construida en la cima de una colina, en donde los campesinos golpeaban el trigo para separarlo de la cáscara. A menudo los hombres permanecían toda la noche en la era para proteger pues el grano, ¿sí? Así que este era un lugar natural de reunión, debido pues a su elevación. Y las eras comenzaron a usarse como lugares altos de sacrificio para los Baales. Israel consideró las cosechas que había recogido como pago de sus ídolos y no como un regalo de Yahweh. Lo que el pueblo veía era un don de Baal, lo que acabamos de decir ahorita. Y cuando se refiere al mosto, en algunas versiones habla de vino nuevo. Aquí dice que el mosto los decepcionará. En algunos dice el vino nuevo, los decepcionará. O sea, porque si usted ha visto todo lo nuevo y todo lo que sale como a la moda y todas esas cosas, a la gente le parece chévere. Y eso es alguna de las estrategias que está haciendo hoy en día el sistema para atraer a la gente. Pero por un ratico, porque se alegren un ratico, porque la pasen rico un ratico, pero después vienen los males y todo lo demás. Entonces dice ahí, el mosto los decepcionará. O sea, lo que busquen de nuevo no les va a durar para siempre. Me refiere al vino, también al gozo, la alegría. Y la vianda inmunda, ¿que comerán qué? Vianda inmunda, ¿a qué se referirá? Dice, en el contexto histórico pues, de la época, los israelitas habían adoptado muchas costumbres y prácticas paganas en el detrimento de las leyes y los preceptos de Yahweh. La profecía de Oseas está dirigida precisamente a denunciar esta situación y a advertir a la población de las consecuencias que tendría su desobediencia. Y uno de los castigos anunciados en el versículo es la necesidad de comer vianda inmunda. O sea, que serían obligados, no había otra cosa, tenían que comer. Este castigo divino se consideraba especialmente duro en la antigua cultura hebrea, donde la alimentación tenía un importante simbolismo religioso. O sea, era comida inmunda. Y no se refiere solamente a la física, porque hoy en día se comen todo, ¿cierto? No les importa si es inmundo o no. O sea, desde que uno ore y diga, santifico este alimento y ya. Este cerdito y me lo como, ya es, no le va a hacer daño porque usted oró por él y eso es mentira, porque el Padre ya estipuló unas leyes para cuidar nuestro cuerpo. ¿Profe? Sí, mira, en esta versión dice, en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Ceremonial, o sea, ofrecidos también a ídolos, ¿cierto? Y tendrán que comer porque no hay más. Pero también tendrán que comer alimento espiritual adulterado. ¿Qué se predica hoy en día? Se predicarán los mandamientos, las leyes del Eterno, se predica.
predican lo que quieren para que la iglesia esté conforme, para que la gente no se vaya de las iglesias. ¿Cierto? ¡Ay, qué bendición! Y la gente sale saltando y... ¿Cierto que sí? Alimento impuro, sí. Alimento impuro. Y ahí dice que en 2 de Pedro creo que dice que hay que buscar la leche no adulterada, la que es pura. Y esa es la palabra del Eterno, que es pura, no adulterada, que no le añadan, que no le agreguen. Y hoy en día pues se predica que la iglesia, que no importa, haga lo que quiera, pida perdón y siga adelante, que eso no lo ve el Eterno. El Eterno es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y ya. Y nos conformamos con ese texto. Pero resulta que el Eterno es mucho más allá. Es eterno. Y ve todo. Entonces, se están comiendo cualquier cosa y reciben cualquier alimento espiritual que les den. Y se conforman, porque es algo que les agrada a ellos. Viendo que la palabra dice en Eclesiastés que la palabra de un pastor, de un predicador, la palabra verdadera, son como clavos hincados. Imaginen un clavo en un pie. ¡Qué bendición! ¡Oh, qué lindo! Duele. ¿Cierto? Un clavo duele. Pero hoy en día no. La palabra se predica como la quieran predicar. Y ya la gente se conforma y dice, ¡ay, sí! Tan bonito. Así sí me gusta venir a la iglesia porque no me dicen nada, no me corrigen. Así sí me gusta. No me tiran piedra. No me tiran piedra. Claro, el pastor de aquí sí no molesta. No me dice nada y me ve por ahí fumando, tomando y ay, no me dice nada. Tenaz, ¿sí o no? Pero así es. Hoy en día está igual que antes. Sigamos acá. En 2 Pedro 2 dice así, lo voy a leer aquí. 2 Pedro 2, del 1 al 3, si quieren anotarlo para que después lo lean. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire, ahí está hablando claro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí está corroborando lo que yo les estoy diciendo, que dice la palabra. ¿Que harán mercadería? ¿Cuánta plata se mueve en las iglesias? Y es conveniente para el bolsillo de muchos. Pero, ¿qué dice el Eterno? Aquí vamos, versículo 4. Nos queda. No harán libaciones a Yahweh, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Yahweh. O sea, el Eterno no va a recibir esos sacrificios, esas ofrendas inmundas, el Eterno no las va a recibir. No las está recibiendo, por supuesto. ¿Sí? Su provisión será amarga. Y la palabra que dan, también están contaminando a los que la escuchan. Lo que hablábamos ahorita. De lo que yo tengo, doy. Y si es alguien que se para aquí, ¿qué está dando? ¿Está dando la palabra como es? ¿O está dando su propio pensamiento? Dice que es también como pan de enlutados. Una persona enlutada, ¿cómo come un pan? Amargamente. ¿Cierto? Amargamente. Será para ellos mismos para satisfacer su propio apetito, sus deleites, acomodados para satisfacerse en ellos mismos. Eso es lo que hacen. Dice, versículo 5, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Yahweh? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto
los recogerá, Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, y la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. O sea que no celebrarán, ¿qué? ¿Qué no celebran? No podrán celebrar las fiestas. Estarán esclavos. Exacto, no podrán. Porque están esclavos de un sistema donde no nos van a dejar. Y si escuchan de celebrar una fiesta, se les hace extraño. Como la ley, como la Torah. ¿Y cómo así si eso no es para nosotros? No, eso dicen. Eso era para el pueblo de Israel. Eso dicen. Y la bendición que es poder estar en las fiestas. ¿Por qué aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Aquí, Memphis los enterrará. O sea, Egipto los recogerá, pero Memphis los enterrará. Y Memphis fue la primera capital del Egipto unido, en el año 3200, antes de Mesías. Ubicada en la ribera occidental del Nilo, en el sur del Cairo moderno. Y Oseas pues predijo un retorno de los israelitas a Egipto. Eso es lo que estaba diciendo Oseas acá, que iban a volver a Egipto, pero no gozosos y a mandar, iban a ser como esclavos. Y si Egipto los recibía, Memphis, esa ciudad, los iba a enterrar, o sea, iban a morir. O sea, de ahí ya no podían salir más. Ya el Eterno les había dado un ultimato. Después del asesinato de Gedalías, varios judíos huyeron de Palestina a Egipto, y Memphis se menciona como el lugar donde se radicaron. Fueron pues desterrados a ese lugar. Y donde llegaran iban a tener pues opresión, y también iba a haber destrucción sobre ellos. Siguiente, versículo 7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Miren lo que dicen. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. En una versión dice que ellos gritaban que necio era el profeta. O sea, el profeta venía a anunciarles y los llamaban necio. Y el que tenía el espíritu, le decían que era un varón insensato, porque no les gustaba lo que enseñaban. Entonces los callaban. Hoy en día es así, alguien que se levante a decir la verdad, ¿qué le dicen? ¿Que es un loco? Un necio. Que eso no. ¿Sí? ¿O no? Claro. Alguien que viva en santidad le dicen, no, usted es raro. ¿Cierto? Usted es raro, usted es muy raro. ¿Usted por qué celebra fiestas? ¿Usted por qué hace Shabbat? ¿Usted por qué? ¿Usted por qué? Porque habla así. ¿Por qué habla así? Sí. Usted es raro. Es loco. Sí. Está loco. Usted cambió su oración. Rebelde, Sí, rebelde. Porque se va en contra. Tenaz, ¿cierto? O sea, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, como dice la escritura, ¿cierto? Y hay otras cosas que no le dicen que es malo, ¿cierto? Como subirse al altar en pecado. ¿Les parece más terrible que alguien celebre un Shabbat o celebre una fiesta que alguien se suba en pecado al altar? ¿Es irónico? Sí. Es terrible. Es terrible. O sea, ¿le parece a uno lo más insensato del mundo? Eso, que le llamen pecado a algo que el Eterno ya estableció desde el principio. Y que a lo que deberían llamarle pecado y erradicarlo totalmente, no lo hacen. Porque ya se asimilaron y se amoldaron a este mundo, al sistema. Y ya se camuflan por medio del sistema y les dicen hagan esto y ellos ya lo hacen. En el nombre de Dios lo hacen. O sea, están profanando doblemente. Están haciendo algo que el Eterno les ha pedido y algo que el Eterno no está recibiendo.
Porque ¿cómo va a recibir una ofrenda del Eterno así inmunda, contaminada? Perdóname, me devuelvo acá en esta versión, en el versículo 4 que leías hace un momento, Sí. referente a las ofrendas, y esto dice así, dice, allí no presentarás ofrendas de vino a Elohim, y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto, o sea, una persona que está contaminada por algo muerto, completamente inmundo. Y aquí, como una persona de luto, todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida, pero no podrán ofrecérsela al Eterno. O sea, lo que tú dices en este momento, van y se presentan allá, pero son como cuando están contaminados por algo muerto. No es algo que literalmente choca con el Eterno, queda totalmente de fuera del Eterno. Tremendo, porque dicen que es para Dios. Es lo más tremendo. Y toman, aún que no saben su nombre, porque si no caería todo lo que aprendimos referente al tomar el nombre del Eterno en vano. Ahí estarán cumpliendo el mandamiento. Están, claro. Aún estando aquí en la tierra, no hay como acercarse al Eterno. Eso es lo más terrible. Aún estando aquí en la tierra y por más de que pronuncian su nombre, no hay como No hay cómo. Y ya el Padre dictaminó el juicio. Él es misericordioso y les dio el tiempo. Pero Él conoce también el corazón de las personas y sabe quién va a volver y quién no. Uh-huh. Y les ha extendido y les ha dado tiempo. Pero tiene un límite. Porque no podemos jugar ni burlarnos de Él. Nadie se puede burlar de Él. La gente cree que lo puede hacer, puede blasfemar y hacer muchas cosas. Pero llega el día. Llegará el día. Y esto está diciendo ya el Eterno. Llegó el día. Porque era para ese tiempo y es para este tiempo. Eso es lo que quiere decir el Eterno. Entonces no nos asustemos por lo que viene. Mantengámonos firmes, constantes, fortaleciéndonos en oración con Él y fortaleciendo la comunión con Él. Porque Él nos está advirtiendo y nos está diciendo lo que va a venir a futuro. Nos está anunciando y siempre lo ha hecho. Él no es injusto. Siempre le dijo al pueblo lo que iba a pasar. Siempre le advirtió al pueblo, ¿cierto? Siempre le dijo, vea, si usted obedece, usted va a tener todas estas bendiciones. Si usted desobedece, esto es lo que va a tener. O sea, nadie puede excusarse, es que a mí nadie me dijo. Nadie puede decir eso. Es que nadie me dijo, ni me predicó, ni me hizo. No. Siempre hay alguien que le dice a uno las cosas. Pero la gente es sorda y es ciega. No quieren escuchar. Ya no quieren escuchar. Y aquí en Salmo 78, del 29 al 64, vamos a leerlo. Es largo, pero lo vamos a leer rápido, pero... Salmo, sí, ¿quién lo quiere leer así rápido? Salmo 78, 29 al 64. Lo que pasa es que es como un resumen de lo que estamos hablando. Y corrobora, David aquí corrobora. Es duro, pero... ¿78 qué? 29. ¿Qué dice? El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Adonai aumentó contra ellos. Él hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Elohim comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Elohim. Entonces recordaron que Elohim era su roca, que el Elohim Altísimo, Jaelión, era su redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia.
Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecían como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Esto es tremendo. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón con esa tierra seca y baldía? En esa tierra seca y baldía, perdón. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Elohim y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura del Zoán. Pues él convirtió los ríos en sangre, para que nadie pudiera beber de arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas y las langostas consumieron sus cosechas. Destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con escarcha. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto, los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la tierra santa, a la tierra de colinas que habían conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo, dice esta versión, a su pueblo como herencia, y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando a Elohim Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron su Torá, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Tremendo eso. Hicieron enojar a Elohim al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Elohim los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada. Cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada. Porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego, las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda, masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Mire que es todo lo que estamos hablando. Le dieron la espalda al Eterno y todo esto fue lo que ocurrió. Y aún sigue ocurriendo. Ahorita lo vamos a ver más adelante también en los últimos versículos. En Jueces 21-25 habla de Gabaa, esa ciudad que está hablando ahí en los versículos, para que ustedes lo tengan claro también, donde dice llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se acordarán de su iniquidad, castigará su pecado. Y en los días de Gabaa, dicen Jueces 21-25, dicen, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, la corrupción también era terrible. Y ahí está un caso para que ustedes lo vean cómo estaba el pueblo. ¿Listo? Prosigamos al versículo 10. Como uvas en el desierto allá de Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos. Miren todo lo que hay. No habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, o sea, los cortará. ¿Qué versículo? El versículo 11. Porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte.
Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Yahweh, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos, o sea, secos. ¿Se ve hoy en día también? Sí. Ya casi nadie quiere tener hijos. ¿Se ha dado cuenta? Casi nadie se quiere casar ni tener hijos. ¿Abortos? Por montones. Por montones. ¿Cierto que sí? Y aquel que a veces quiere tener un hijo, a veces no lo puede tener. ¿Cierto? Usted ha visto cómo a veces llegan de afuera personas a la congregación que no pueden tener hijos porque tienen maldiciones en su vientre. Y lo hemos visto. Y hemos visto cómo el Padre también ha quitado esas maldiciones cuando llegan al Eterno, cuando se arrepienten. Y hemos visto muchos casos milagrosos del Eterno lo que Él hace. Pero si vuelven a Él, pero no quieren volver a Él, entonces la matriz se va a cerrar. Casi nadie quiere tener hijos. Prefieren tener un perro. Y dicen que es como un hijo y lo tratan como un hijo. Le ponen ropa, le dan pechuguita. Lo arropan, lo dejan quedar en la cama de ellos mismos. Lo besan, lo abrazan, lo aplauden. Lo sacan al parque, al supermercado. Le compran como si fuera un hijo. Le hablan como si fuera un hijo. ¿Lo han visto? Le celebran cumpleaños, le tienen cementerio de perro, funerarias, servicios funerarios, le cepillan los dientes, le arreglan las uñas, le hacen de todo. Es bueno cuidar, claro, es bueno cuidar, pero son animales y no hay que excederse, hay que tratarlos como tal, hay que cuidarlos, claro. Pero una cosa es un animal y otra cosa es un ser humano. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Todo esto, el Padre dice, traeré muerte, abortos, porque hay maldición en la tierra. Porque cuando Efraín o cuando el pueblo de Israel pecó, trajo maldición también a la tierra. Porque el Eterno, cuando restaura a una persona, cuando trae restauración al alma, se refleja ¿dónde? En el cuerpo. ¿Y dónde más? En la tierra y en el lugar donde habita. Él restaura todo. Así alrededor esté como esté, pero Él restaura todo. Él es completo. ¿Como lo del pino, lo que nos dijeron del pino? Sí. Cuando se dice de los pinos. Los pinos hace que la piel, la tierra se reseque alrededor y no sirva para sembrar. Eso hace, reseca. Es una tierra seca. Son infértiles. Infértiles. Sí. No tienen fruto. Versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Mire lo que dice. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. ¿Y qué pasó en Gilgal? Vamos a Amós 4. Ya terminando. Amós 4, que fue contemporáneo de Oseas. ¿Listo? Es un dato ahí. Amós 4. ¿Qué dice? ¿Samuel lo tienes? Amós 4:1. Sí. Léelos, yo te digo hasta ahora. Oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Cómo les dice? Muy tierno. Así dice. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantados a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Yahweh el Adón juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador.
Y saldréis por las brechas unas Sí. tras otra, y seréis echados del palacio, dice Yahweh. Id a Betel y prevaricat, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Yahweh el Adón. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volviste a mí, dice Yahweh. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Yahweh. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Yahweh. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Os trastorné como cuando Yahweh trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Yahweh. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. Porque he aquí que el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas de las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Yahweh Elohim Sebaot, Amén. es su nombre. Todo eso hizo el Eterno y aún ha hecho muchas cosas más, pero no se han vuelto a él. No se han vuelto. Y parece terrible, pero el Padre envía muchas cosas para que el pueblo se dé cuenta. Y les va a veces mal, les detiene cosechas, les detiene muchas cosas para ver si vuelven. Pero no quieren volver, ni aún por eso. No quieren volver. Y les ha dado oportunidad. Aquí habla de muchas oportunidades. Y aún así no se volvieron. Entonces, el Padre sigue con su juicio. ¿Listo? En versículo 16, terminamos los últimos versículos 16 y 17, dice: Efraín fue herido, su raíz está Seca. seca. Mientras no haya agua, su raíz seguirá seca. Mientras no haya agua de vida, mientras no lo acepten, no dará más fruto, porque ¿qué fruto puede dar una raíz seca? Un árbol que tenga una raíz seca no puede dar fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. O sea, destierro. Los que escapen andarán errantes, ciegos, torpes, necios, estériles. No puedan fruto. Por más que quieran, no podrán dar fruto porque están secos. ¿Qué van a dar? Un árbol seco no puede dar fruto. Y solo cuando vuelvan podrán ser fértiles, porque de lo contrario su vientre es maldito. Todo lo que hagan es maldito. Es maldición. Y dice la palabra: así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprima. Ese es en lo que leíste, ¿cierto? Ese es Amós. Amós 4. ¿Qué fue lo que dice el Eterno? Entonces, conclusión. Y ahorita la vamos a hacer todos. ¿Qué le quedó? Porque esto no solamente es juicio y ya,
sino que nosotros tenemos un privilegio grandísimo y que debemos valorar, que es que estamos resguardados y protegidos. Y el Padre nos ha anunciado el futuro para guardarnos, para protegernos. No sabemos qué más pueda venir sobre la tierra. Entonces prepare su corazón. Prepare para que su fe no le falte, no sea poco, sino que crezca en emuná, crezca en amor hacia el Eterno. Porque si usted se da cuenta, el pueblo siempre ha sufrido de ingratitud, que lo ha llevado a la infidelidad, porque no recuerda lo que el Eterno ha hecho con cada uno de ellos. Que nosotros no nos vayamos a volver así, sino que mantengamos ese amor, ese fervor, esa pasión por el Eterno, hacia su servicio, hacia deleitarnos con Él. A pesar de que pase lo que pase usted y yo, no podemos perder el gozo. Pues el gozo es el Eterno. Si perdemos el gozo, pues estamos perdiendo el Eterno. Entonces, no nos dejemos confundir. Sigamos buscándolo, sigamos sirviéndolo. A pesar de que usted vea lo que vea en el mundo, usted no se puede dejar mover. Y pase lo que pase en usted, no se puede dejar mover. Porque ya sabemos lo que viene. Y esto no es una amenaza, eso es que está escrito. Y muchas de esas cosas ya están cumplidas. Ya se están cumpliendo. Y otras faltan por cumplirse. Entonces no nos podemos descuidar con el Eterno. ¿Vale, mis amados? Shabbat Shalom, un abrazo para todos los que nos escucharon en este día. Bendiciones.